Autorizo. Muchísimas gracias. Listo, bueno, entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las propiedades psicométricas y resultados del instrumento. Las docentes de la red que vamos a apoyar en este día de hoy, este encuentro son la profe Paula Andrea Guerra, Natalie Pilar Yela, Jennifer Natalia Peláez, Juan Diego Moral, Juan Diego Bustamante, Edna Edith Vargas y quien les habla, la profe Carolina Campillo. Entonces, le doy paso a la profe Paula para que dé inicio. Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señora, se está Sí, escuchando. señora. ¿Listo? Sí, se está escuchando. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar hoy con la presentación. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito del perfil del psicólogo y la estadística descriptiva. Aquí lo que vamos a mirar es cuál es la importancia que tiene que un psicólogo, ¿sí?, tenga conocimientos también de estadística descriptiva y por qué es tan importante estadística descriptiva para la materia de psicometría, para lo que ustedes están viendo. Entonces, vamos a empezar a mirar cuál es ese perfil del psicólogo o con ese perfil con el que ustedes se gradúan cuando salen entonces ya a sus prácticas como psicólogos. El primero de ellos entonces es la empatía. Recordar que la empatía es algo que viene formado desde que somos niños. La empatía se forma a partir de los 6 años. Esta empatía siempre la hemos mirado como ponernos en el lugar de los otros. Más que ponernos en el lugar de los otros, es todo ese proceso que nosotros vemos cuando logramos comprender al otro, ¿sí? Cuando estamos en esa parte de comprensión y de aprender del otro también. Entonces, cuando hablamos de empatía, no es solamente lo que hemos escuchado siempre, que es yo me pongo en el lugar del otro y te entiendo, ¿sí? Es también me pongo en tu lugar, pero también empiezo a comprender y empiezo a hacer ese proceso para que el otro también se dé cuenta que debe trabajar o que es importante que él también trabaje. Desde la comunicación efectiva, entonces vamos a recordar que la comunicación efectiva es como ese proceso que tenemos de compartir ideas, pensamientos, conocimientos, información, pero de una forma muy comprensible para el receptor, ¿cierto? Que es el que nos va a adquirir el mensaje. Entonces es muy importante cuando nosotros estamos pendientes de esa comunicación efectiva, cómo hacemos para hacer para compartir todas esas ideas y todos esos pensamientos que nosotros tenemos para que él los logre comprender. Entonces, desde allí es importante que nosotros también empecemos a entenderlos. Entonces, cuando hablamos de esa comunicación efectiva, es cómo hacemos todo ese proceso. Si bien la empatía es colocarnos en el lugar del otro, también la comunicación efectiva es ese proceso. ¿Cómo hacemos ese proceso para que el emisor entienda el mensaje que yo le quiero dar? Por eso es tan importante ese proceso. Ya cuando pasamos a la escucha activa, entonces esa escucha activa es la que uno más le dice a los psicólogos que más deben de tener en cuenta, porque esa escucha activa es la habilidad que ustedes más desarrollan para trabajar con conciencia plena el mensaje del interlocutor, ¿sí? Si el otro es, esa comunicación efectiva es ser capaces nosotros de entregar el mensaje, la escucha activa es escuchar al otro con esa plena conciencia y con el objetivo que ustedes tienen de entender lo que él les está diciendo de una manera enfocada y obviamente de una manera empática. Entonces, por eso es tan importante ese proceso. ¿Cómo lo hacemos entonces? Miren cómo vamos uniendo todas esas características importantes que va teniendo el psicólogo. Ya luego hablamos de una flexibilidad, pero esa flexibilidad la vamos a pensar en esa flexibilidad cognitiva, que es la clave de esos otros 3 procesos que veníamos mirando. Y esa flexibilidad cognitiva es la habilidad que les permite a ustedes cambiar entre diferentes conceptos y lograr entonces adaptarlos para que logre llegar ese proceso o ese comportamiento que ustedes están esperando para lograr una meta en un entorno cambiante. Entonces es importante que a medida que ustedes vayan mirando, entonces el uno se va acompañando del otro, ¿cierto? El uno va a ir acompañando el otro, no es que van a ir, digamos, como separados, siempre van a ir entrelazados. Está obviamente el respeto y la ética. Yo creo que esas dos ustedes sí
las deben de trabajar mucho más desde ese respeto que tengo por el otro, ese respeto que tengo entonces desde ese proceso de escuchar el otro con respeto y ese proceso de la ética. Recordemos que es muy importante cuando estamos en atención clínica, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el respeto con el secreto profesional. También recordar que ustedes tienen pendientes algunos procesos de secreto profesional que digamos que ustedes pueden saltarse, siempre y cuando ustedes activen rutas, ¿cierto? Nunca podemos saltarnos sin haber activado una ruta para que no tengamos ese proceso de pronto de dificultad. Y en cuanto a la ética, recuerden que lo que se habla en el consultorio se queda allí. ¿Sí? No es de salir a contarle al amigo, al otro, mira, tengo este caso, me está pasando esto allí, está pasando esto allá, que suele pasar mucho cuando ustedes más que todo inician práctica. En cuanto a la capacidad analítica, ¿sí? Es esa capacidad que ustedes van a ir teniendo entonces desde esos procesos, esa capacidad que ustedes tienen de observar y de esa observación ir cogiendo lo que necesitan, de ir organizando cada proceso para que puedan ir orientando mejor un proceso clínico. Esa capacidad analítica y de observación es la que los va a llevar a ustedes a ese proceso, a ir siendo capaces de coger lo que van necesitando y de ir entonces organizando como todo ese proceso. Recuerden que la observación de ustedes es una observación activa. Ustedes no solamente están para escuchar, ustedes también están para observar algunos comportamientos, algunos procesos que puede traer el paciente de un momento determinado y que ustedes han ido notando que a medida que va pasando el proceso de clínica han ido cambiando. Está la habilidad que ustedes tienen para la resolución de problemas y recuerden que ese ya es cuando ustedes ya tienen la capacidad de identificar el problema, toman las medidas lógicas para poder empezar a encontrar una solución doseada y empiezan a supervisar, ¿sí? Y a evaluar que la implementación de lo que ustedes están haciendo efectivamente sea algo que necesita entonces nuestro paciente. Y por último, digamos sin decir que es la más importante, pero obviamente la que ustedes más tienen que trabajar es el conocimiento de las teorías y técnicas psicológicas. Obviamente, ustedes no pueden llegar a un proceso clínico sin tener todo el conocimiento y las teorías clínicas que ustedes van a trabajar, teniendo muy en cuenta cuál va a ser entonces esa corriente, cuál va a ser ese perfil. Ustedes no pueden ser de esos psicólogos que si hoy no me sirve una, cojo otra, entonces hoy cojo por este lado, hago una técnica, después hago otra, después hago otra. Lo ideal es que ustedes siempre tengan una mirada de cuál es ese campo, cuál es ese perfil que ustedes quieren y cuál es entonces por el cual de todas esas técnicas se van a implementar. Entonces, por eso ahí les dicen que el perfil del psicólogo incluye una educación académica sólida, una formación en clínica, habilidades de evaluación terapéuticas, conocimiento de diferentes enfoques, la ética profesional y habilidades de investigación. Ustedes, algo que tienen que tener muy en cuenta es que nosotros no nos podemos quedar solamente con lo poquito que aprendimos en la universidad. Realmente ustedes se dan cuenta que aprendieron cuando salen de la universidad y se enfrentan a toda su población. Entonces ahí es cuando ustedes se dan cuenta cómo es. Ya cuando pasamos entonces a lo que es ese conocimiento en estadística, entonces vamos a recordar que para poder hablar de estadística, recuerden que la estadística es una rama de las matemáticas, ¿sí? Que se utiliza para resumir, para describir datos y en el contexto de la psicología, ustedes les van a servir para comprender y comunicar todos los resultados de las investigaciones que ustedes van haciendo. Por eso es importante también tener en cuenta que cuando hablamos de cómo hacemos para unir ese proceso, por qué es importante que ustedes sepan estadística, por qué es importante que ustedes aprendan a hacer todo ese proceso, es porque ustedes van teniendo conocimientos en estadística, pueden ser conocimientos básicos, ¿cierto? Pero que ustedes esos conocimientos sean sólidos para que ustedes puedan entender y tengan todas las técnicas básicas desde allí. Entonces recuerden lo que es la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, entre otros, ¿sí? Y estos conocimientos en qué les ayudan a comprender y analizar todos los datos que ustedes obtienen de las pruebas que tienen con sus pacientes, ¿cierto? Las pruebas que ustedes van a ir haciendo como con ellos.
tenemos allí esa capacidad para interpretar los datos. Entonces, esa capacidad para interpretar los datos, recuerden que es ese proceso que a ustedes les da para que cuando ya comprenden el proceso, ya son capaces de interpretarlos, ya los empiezan a traducir. Y traducen eso en conclusiones significativas en el contexto del psicólogo. ¿Esto qué implica? Que ustedes tienen que comprender y todas las implicaciones teóricas de esos resultados que van obteniendo. En algunos casos ustedes se van a encontrar, por ejemplo, que ya hay software estadísticos, entonces es fácil, ustedes pueden montar la prueba en el software estadístico, pero ustedes tienen que saber hacer la interpretación. Entonces, una cosa es que nosotros digamos, es que yo tengo el software estadístico, sí, puede que los tengas, pero si no eres capaz de hacer el otro proceso, sí, porque tienes que ser capaz de hacer todo el proceso para poderlo interpretar. Por eso es que se dice que ustedes deben de ser capaces de diseñar también pruebas, ¿sí? De diseñar esas pruebas. Por eso ustedes en el curso les han pedido que diseñen pruebas, porque eso también hace parte de esa implicación que tiene que ser psicólogo, ser capaz de hacerlo. Y por último, esa interpretación de resultados es el psicólogo que sea capaz de, mediante todo ese proceso, ya infiere todas las conclusiones válidas, relevantes, todo ese proceso y empieza entonces ahí sí a dar entonces una mirada de ese test. Por eso es importante entonces hablar desde ese proceso de estadística, desde allí. Por eso es que es tan importante que ustedes, uno normalmente le dice a los chicos, traten de coger estadística primero y después continúen con psicometría, para poder que ese proceso sea coherente y ustedes logren hacer como toda esa mirada. Entonces, en sí, profe, puedes pasar a la otra ya. En sí, entonces, digamos que esa relación, ese perfil del psicólogo, entonces en relación con la estadística descriptiva, incluye entonces toda esa formación sólida, habilidades de análisis, diseño y recopilación de actividades, y todo esto lo que les va a dar a ellos es una fundamentación para poder realizar entonces todo ese proceso descriptivo en datos. Y por eso es tan importante que ustedes aprendan a hacer como esas miradas. Listo, profe. Listo. Bueno, muchísimas gracias, profe. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las definiciones de estadística descriptiva. Yo creo que ustedes en el colegio lo vieron, ¿vale? Cuando estábamos en el colegio, por ahí como en octavo grado, vimos algo que se llamaba estadística descriptiva y nos ponían a hacer, comenzamos antes de trabajar con el álgebra, comenzamos a mirar, bueno, que la media, que la mediana, y nos ponían a graficar y nosotros decíamos, bueno, pero ¿para qué? Pero llegó el momento de utilizar eso. Resulta que nosotros en nuestro quehacer como psicólogos vamos a tener que realizar investigaciones en campo, o ni siquiera investigación, no algo profundo, sino cuando estemos en práctica, por ejemplo, vamos a realizar actividades que impliquen tabulación de datos. Pero, ojo, resulta que no todas las características, las variables que vamos a evaluar tienen la misma característica. Tenemos las cuantitativas y las cualitativas. ¿Cuáles son las cuantitativas? Los números, que la edad, que la estatura, que el peso, que el precio, son números, ¿cierto? Y las cualitativas son aquellas que nosotros no podemos medir numéricamente, sino por alguna categoría. Entonces, que el género, tenemos entonces los géneros, el color de piel y colocamos en el Excel, sacamos como una tablita. Supongamos cuando hacemos un formulario y marcamos eso. Entonces, esa tiene una forma de análisis distinto, pero ambas variables son importantes y es importante que comencemos a tener presente que tenemos que usar siempre ambas categorías. Hay investigaciones cualitativas, investigaciones cuantitativas o hay mixtas. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? De la distribución de las medidas de tendencia central y, bueno, hay una que da de dispersión. Bueno, entonces, ¿cuáles son las de distribución? Resulta que, y lo vamos a ver ahora que estemos haciendo en la fase 3, la aplicación en la fase 4, la aplicación de los instrumentos. Nosotros vamos a encontrar
que ciertas categorías puntúan distinto. Eso es lo que se llama como frecuencia. Frecuencia es el número de datos que se producen ante cierta categoría. Y yo creo que ese concepto es fácil. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Nosotros hacemos gráficos. Hoy en día tenemos Excel, tenemos Google, podemos graficar de una forma muy sencilla. Ustedes le dan, tienen que tener claro cuál es el dato y cuál es el título y él les grafica de forma correcta. El semestre pasado encontré trabajos que, por ejemplo, graficaban, invertían el X. Entonces, el X y la Y estaban invertidos y el gráfico no tenía sentido. Un gráfico, por ser gráfico, no necesariamente dice ojo, que el gráfico que ustedes coloquen sea el correcto. Entonces, los que no sean muy fan de los gráficos, por favor, revisen tutoriales en YouTube porque realmente los van a necesitar. No hay nada que clarifique una idea, un concepto, que un gráfico bien diseñado. La siguiente, profe. Bueno, ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué las medidas de tendencia central? ¿Pero para qué vamos a utilizar la media, que la mediana y la moda? Bueno, miren, resulta, y les voy a colocar un ejemplo. Resulta que ustedes van a hacer una actividad y ustedes están revisando, ustedes están haciendo la práctica en un colegio y ustedes quieren saber cuánto tiempo se demoran los estudiantes en realizar X prueba. Entonces, ustedes aplican el instrumento y con cronómetro se dan cuenta que el promedio fue de 15 minutos. Chévere, ya sé que el promedio fue de 15 minutos. Pero resulta que yo quiero saber si realmente 15 minutos fue lo de la mayoría. Entonces yo voy a mirar la mediana. Él me identifica en la mitad. Cuando los datos se alinean de mayor a menor, él me dice, listo, pero es que resulta que eran 15 minutos, pero había un rango grande de estudiantes que se demoró 12 minutos. Entonces es una mediana. Listo, era 12 minutos. Y ustedes dicen, ok, yo no sabía. Interesante ese dato. Ahora, yo quiero saber cuál fue el número que más se repitió. No necesariamente el número que más se repite es la mediana. Hay veces en que sí, hay veces en que no. Por eso es importante sacar los tres datos. No, pues la moda fue 14 minutos. Claro, cuando me dio el promedio, él se fue con el 12, se fue con el 15, me sacó ese. Pero resulta que el que más se repitió fue 14 minutos. Y ustedes dicen, bueno, ¿y a mí para qué me sirve esa data? Cuando ustedes estén redactando esos informes, eso para ustedes les dice mucho. Les dice, no, estos se demoraron 12 por esto, por 14 tal vez por esto. Y es cuando ustedes comienzan a analizar estos datos. Entonces, hay otros datos que son las medidas de dispersión. Cuando ustedes comienzan a, por ejemplo, hablar de la varianza, de la varianza numérica, ustedes se dan cuenta, bueno, ¿y yo qué hago con eso? Eso es para que ustedes identifiquen qué tanto los datos son estandarizados. ¿Por qué es importante? Porque si cuando yo estoy sacando mis datos, y puede pasar, sobre todo cuando están sacando los de la edad, resulta que ustedes le aplican a 20 estudiantes, a 20 personas un test y resulta que uno tenía 10, el otro tenía 20, el otro tenía 40, el otro tenía 30, o sea, un rango de edades muy grande. Ustedes me lo pueden sacar la promedio, las medidas de tendencia central, pero cuando estemos mirando cuál es la diferencia entre los datos, son datos muy grandes. Yo les digo, ¿ustedes creen que si la población no es tan homogénea, los datos serán confiables? Puede que sí, puede que no, pero precisamente eso es lo que busca. ¿Qué tan compactos son los datos y qué tanto yo puedo decir en ese caso? No, la población tal es buena porque me dio unos datos estándares. Si sacan rangos muy grandes, ustedes no pueden generalizar. Entonces, por eso es importante que se familiaricen con estos conceptos y tienen su razón de ser, le dan peso a su trabajo, le dan peso a su informe. Y cuando estén haciendo estos informes, porfa, escriban entendiendo lo que están escribiendo. ¿Qué quiere decir? No, es que se ve bonito esta fórmula y chaquiti, yo pego una fórmula en el informe. Explique esa fórmula. No sé, pero es que se ve bonita y la pongo. No, cuando ustedes en los informes estén hablando, están diciendo un cuento. Es así como siempre se los digo. Ahora, resulta que se pueden dar errores. Cuando nosotros estamos trabajando, lo que yo les decía, si los datos no son homogéneos, si los datos son muy distintos, eso me lo va a marcar. Me va a salir que no sé qué tan confiable es la prueba.
También ustedes tienen que revisar que las condiciones de la aplicación de una prueba sea estandarizada, o sea, sea similar en todos los casos. ¿Ustedes creen que un examen o que una prueba la va a realizar igualmente persona que acaba de desayunar o una que no ha desayunado? O sea, hay cambios y ustedes tienen que estar seguros de que es por eso es que dicen, no, tiene que aplicarse el test a la misma hora, tiene que aplicarse después de tanto tiempo. ¿Por qué? Porque todas estas variables y esos factores hacen que los datos sean iguales y puedan ser replicados y digan, ok, listo, si la población estaba como parecida y los datos son homogéneos, la información está bien. ¿Tiene sentido esto? Entonces, la siguiente, profe. La confiabilidad y la validez. Esto es muy importante. Resulta que ustedes cuando hacen, y hoy en internet ustedes pueden encontrar la fórmula, por ejemplo, para la muestra. Hace unos años yo hice una investigación en Cartagena y resulta que la población de Cartagena es 1 millón de habitantes. ¿Ustedes creen que yo le iba a aplicar una encuesta a 1 millón de habitantes? No. ¿Qué hice yo? Saqué una muestra y la muestra me dio como 300 para un nivel de confiabilidad del 95%. Las muestras buscan que ustedes busquen a una población y esa muestra busca identificar como una población que si yo lo hubiera aplicado al 1 millón de personas me hubiera dado eso. Eso se hace todo el tiempo. Es muy raro que una investigación se haga con la población total. Siempre se utiliza una muestra. Ojo, si ustedes las actividades son de 30, ustedes no le pueden sacar 30 a una muestra porque pues muy poquito, pero las muestras usualmente se aplican cuando son poblaciones muy grandes, más de 70, 80, ya entonces ustedes comienzan a aplicar muestras. Y ustedes aplican unas fórmulas para identificar la validez y la confiabilidad, y eso va en el informe. Este informe, estos datos tienen una confiabilidad del 95, del 99%, del 90%. Y eso, cuando uno lo mira, uno dice, ok, lo tuvieron en cuenta. Ahora ustedes dicen, y si no lo colocamos, si no lo colocan, ya uno comienza a dudar de la confiabilidad y la validez del documento. Que si no lo pusieron, es que lo tuvieron en cuenta. Y eso es súper importante. Toda investigación, toda actividad de este tipo de psicometría tiene que tener esa información. Listo, mi profe. Listo, muy buenos días. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, señora, sí se está Sí, escuchando. señora. Listo, bueno, muchas gracias por asistir. Y el día de hoy voy a comentarles, vamos a hablar un poquito sobre esa presentación de esas gráficas que ahora la profesora Carolina nos estaba mencionando y cómo a través de diferentes técnicas que ya las vamos a ver, podemos presentar, digamos que nuestro análisis, nuestra presentación de nuestras bases de datos. Entonces, porfa, ¿me ayudas con toda la gráfica, profe? Gracias. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre las tablas y gráficas. Estas gráficas nos permiten visibilizar los resultados para hacer un análisis de esos resultados. Ese análisis, cuando ya hacemos todo este proceso, este tratamiento de datos que nos explicaba la profesora Carolina, ya nos permite diligenciar unas tablas que ya ahora vamos a ampliar un poquito como esas tablas y esa información que voy a unir un poco con lo que hablaba la profe Paula de la confidencialidad y el respeto por el otro. Cuando vaciamos esta información, pues claro, necesitamos ser muy puntuales, muy concretos con la información para poder visibilizarlo y poder generar unas gráficas de impacto en nuestros procesos investigativos y de intervención. Generalmente, estos análisis de gráficos muestran tendencias y patrones de relación, es decir, digamos que así nos ubiquemos desde un modelo cuantitativo o de un modelo cualitativo, siempre es una tendencia a, siempre no hay una verdad absoluta.
las verdades pues son relativas, ¿no? Nuestros filósofos como Descartes no lo mencionaban. Entonces siempre es una tendencia, una posibilidad, no hay un 100% específico, ¿no? Por eso trabajamos mucho desde los porcentajes, a partir de las muestras, para hacer esos análisis, porque pues la idea es llegar a tener una seguridad frente al impacto de una variable con la otra o de una categoría a la otra, de acuerdo si es cualitativo o cuantitativo. También estas gráficas nos permiten mostrar un proceso, es decir, una trazabilidad entre la información recogida, por ejemplo, este año y los próximos 5 años. Nos permite ver un proceso, un avance o también un retroceso frente a lo que estamos evaluando. Por eso es tan importante eso que vimos en el paso 3, es tan importante hacer esos análisis de los objetivos de lo que yo voy a evaluar para saber por medio de las tablas, de las gráficas, del análisis de esas tabulaciones si ha tenido avance o no, ¿cierto? Bueno, entonces también las gráficas, pues como les decía, me permite visibilizar gráficamente. ¿Qué necesitamos para realizar un cuadro de resultados, cierto? Lo primero que tenemos que hacer es tener un trabajo de campo. Ya hemos leído de pronto muchos de ustedes han tenido acercamiento con el paso número 4 y lo primero para poder graficar es tener un trabajo de campo, hacer un pilotaje, que es como lo mencionamos en este paso. Bueno, ahorita cuando nos centremos un poco sobre el paso 4, pues ya vamos a tener un poco más de certeza frente al paso a paso, ¿cierto? Pero para poder graficar yo necesito tener un trabajo de campo, tener claro qué población voy a trabajar, si son mayores de edad, los consentimientos informados, ser muy cuidadosos en cuanto a la parte ética, profesional, porque vamos a extraer información de las poblaciones, vamos a acercarnos a las realidades de las poblaciones y, y pues hay unos procesos con esos cuidados, así sea desde las representaciones como es el género, ¿no? Eso es una información que le pertenece a las comunidades y por respeto a ellos, pues llevamos un consentimiento informado también. Entonces, hay que delimitar muy claro la población a la cual estamos direccionando nuestros ejercicios. Eh, Toda esa información que se recoge en ese trabajo de campo, la idea es poderlo ubicar en una base de datos, en una tabla, para poder tabular. Entonces es importante que empecemos a ubicarnos como que esta información que sale de ese trabajo de campo, pues la vamos a tabular y la vamos a tener que construir una base de datos. ¿Cuáles son los mecanismos para poder construir esa base de datos? Pues podemos hacer encuestas, podemos hacer cuestionarios, podemos hacer test que estén validados por una comunidad científica o académica que tenga impactos de conocimiento, que tenga un sentido no solamente investigativo, sino de intervención en aras también de generar un avance en la calidad de vida o generar una propuesta en el bienestar de las comunidades. Cuando ya tenemos toda esa información, ya tenemos nuestra base de datos diligenciada, es que iniciamos este paso para identificar precisamente o construir las tablas y las gráficas. ¿Listo? Bueno, cabe resaltar que estas tablas y estas gráficas, pues la idea, nosotros que somos de las ciencias de las ciencias sociales, podamos construirlo a partir de la norma APA, que es la norma que nos rige en nuestra escritura y en nuestra presentación de informes. En este caso, las tablas y las gráficas también tienen una forma de mencionarlo. Ya más adelante les muestro con ejemplos de cómo vamos a nombrarlos, cómo vamos a presentar estas tablas y estas gráficas a partir de la norma APA. ¿Listo? Bueno, cuando ya tengamos las tablas y las gráficas, ese es nuestro primer insumo
para poder hacer un análisis de resultado coherente a partir de una relación, digamos que teórica, práctica y con nuestra construcción, ¿cierto? Como esa triangulación entre la teoría, la práctica y lo que nosotros construimos como investigadores o o interventores de una situación o de una variable específicamente, pues esa, esa esa relación es necesario a partir de las tablas y de las gráficas. La próxima diapositiva, porfa. Listo, entonces. Una vez recolectada la información en la base de datos a partir de este trabajo de campo, pues la idea es que la base de datos nos organiza, nos ordena, nos clasifica los datos. Ya ahorita les muestro en la próxima diapositiva cómo podríamos organizarlo. Esto se debe a que sean presentados, digamos, cuando yo reorganizo la información en la base de datos, pues puedo presentar por medio de cuadros y gráficos estadísticos para realizar los análisis e interpretaciones correspondientes. Continuamos. Bueno, aquí digamos que les socializo como una nota importante para que lo tengamos en cuenta, y es que antes de graficar debemos registrar toda la información en la base de datos. Ustedes se han dado cuenta en los foros que hay un documento que se llama código de datos, porque nuestra base de datos que vamos a manejar, pues hay sí, unos códigos específicos para manejar, unificar la información y manejar la misma información todos. Es decir, creo, bueno, ahorita más adelante lo vamos a revisar, no recuerdo en este momento, y por ejemplo, las personas de género femenino tienen un número específico, entonces en la base de datos leemos esa información con esos códigos. Es importante porque precisamente, como les mencionaba ahora, esta base de datos nos permite organizar la información. Ese es el sentido de la base de datos, tener una organización. Entonces, bueno, aquí les presentamos como el bosquejo, digámoslo así, el boceto de la base de datos. Aquí no está diligenciado, eso es un ejemplo. Entonces, bueno, voy acá a subrayar. Podemos ver que ahí en la parte vertical dice participante 1, 2, 3, es decir, aquí está la identificación de la cantidad de personas o de la muestra que vamos a tener en cuenta para nuestro diligenciamiento de la tabla de datos, y de manera horizontal contamos con unas categorías o unas variables importantes para este análisis. Entonces, están las variables sociodemográficas, que tiene que ver con el nombre, identificación, edad, género, ocupación, estado civil, estrato, departamento, ciudad, educación. Eso me permite ubicar a la población en un contexto específico, en un territorio específico, en un hacer específico, ¿cierto? Y luego de la parte sociodemográfica ya encontramos las variables específicas del objetivo de nuestro proceso, ¿cierto? Entonces, ubiquémonos, invito a que todos los que estamos acá nos ubiquemos en las variables que hemos venido trabajando en los anteriores pasos. Entonces, por ejemplo, acá puse la variable de la autoeficacia. Entonces, empezamos a ubicar digamos que las respuestas que nos dan las personas a partir de la variable. Si tengo la variable, por ejemplo, de la resolución de conflictos, pues ahí empezamos a dar el abordaje o a diligenciar los datos que me dan a partir de esa variable. Más adelante vamos a retomar más detalladamente esta base de datos nuevamente. Esto es como para que nos familiaricemos un poco sobre esa base de datos. Luego de tener esa base de datos ya diligenciada con los códigos establecidos, empezamos a poder unificar, relacionar las tablas y las gráficas. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos muy puntuales de cómo construir esas tablas y cómo construir esas gráficas. Aquí
En esta diapositiva les presento una de tantas estrategias que es la gráfica de torta y circular, que aquí tenemos en la parte inferior la gráfica. Esta gráfica de torta o circular, por internet pueden ampliar mucha información, pero específicamente lo que queremos hacer con esta gráfica es dividir, digamos, la información, que yo presente la información a partir de la división de unos sectores específicos. Vamos a ilustrar magnitudes, frecuencias relativas, por ejemplo, en este ejemplo que les estoy proyectando en este momento, pues estamos graficando el género de 40 personas. Aquí en esta tabla, en la tabla número 1, acuérdense la norma APA. Entonces, la norma APA me implica, me lleva a que la mencione como tabla número 1, le dé un nombre a esa tabla. Aquí la ubiqué como género de los encuestados y es importante en cada tabla, después de ya tener como la información diligenciada, es importante que mencionemos de dónde extraemos esa información. Entonces yo aquí les pongo elaboración propia, fuente, la fuente es base de datos del trabajo de campo. O sea, cito esa base de datos que ya debería estar diligenciada en este momento, que fue como ese bosquejo que les acabé de mostrar. Entonces, al tener ya la tabla nombrada con la información correspondiente, puedo, ojo acá, aquí no nos podemos confundir. Una cosa es la descripción de la tabla y otra cosa es la interpretación de la tabla. Ojo con esto. La descripción de la tabla es traer en palabras, digámoslo así, en redacción, esta información que yo estoy presentando en la tabla. Ejemplo, aquí estamos mencionando, se observa que los encuestados, se observa que entre los encuestados un 50% es de género femenino. Yo acá me ubico en el 50% género femenino. El 38% es de género masculino, perdón, aquí me equivoqué, masculino, y el restante, 13%, corresponde al género. Es decir, estoy describiendo lo que está en la tabla. Ojo, porque después viene la interpretación. No es que lo tengamos, yo puse en rojo para que lo visibilicemos, pero puede ir redactado. La interpretación ya es ese relacionamiento, esa importancia. ¿Por qué es importante que el 50% sea femenino? ¿Cuál es el análisis que le doy allí a esa tabla, ¿cierto? Entonces, ejemplo, voy a mencionar como parte del ejemplo. Se identifica mayor proporción de mujeres con interés en la participación de actividades relacionadas en la resolución de conflictos. En este caso, la variable que estamos evaluando es la resolución de conflictos. Entonces, en la interpretación yo ya resalto la importancia de esos datos para mi investigación o para mi intervención. Ahí es donde entra como ese análisis ya de la importancia, digámoslo así, o del impacto que podemos darle a esa cantidad de números. Y a partir de esa cantidad, pues ya puedo graficar. Miren que menciono tabla 1, gráfica 1. Como decía ahorita la profe Carolina, nos apoyamos mucho de Excel y manejar Excel es una de las competencias que debemos tener, una habilidad importante para poder vaciar esa información en Excel y que el mismo Excel, digámoslo así, nos pueda arrojar la torta, nos puede arrojar la gráfica y más que la gráfica, lo importante, como les digo, queridos estudiantes, más que la gráfica es la interpretación que le vamos a dar. ¿Por qué es importante esos porcentajes? ¿Por qué es importante esos números que estoy relacionando allí para poder que tenga impacto nuestros procesos, nuestros análisis como tal? Continuamos en la próxima. Gracias. Aquí ya hay otra opción, otra idea de gráfica, que es la gráfica de barras. En algunas literaturas lo mencionan como el diagrama de barras.
es la misma, digamos que es el mismo sentido de la gráfica, solo que ya aquí lo que necesitamos o lo que la gráfica de barra nos lleva es a representar gráficamente datos numéricos mediante rectángulos verticales y horizontales, conocidos como barras. En este caso, en este ejemplo, los puse, es un ejemplo vertical, pero pueden encontrar también de manera horizontal. Aquí, digamos que ese tamaño de la barra nos permite ajustar proporcionalmente el valor que lo representa. Y se construye, digamos que según la norma APA, se construye la presentación de la misma manera. Menciono la tabla, le doy un nombre a esa tabla, acuérdense que se extrae de esa base de datos general, ubico de pronto los porcentajes, la frecuencia, la cantidad de veces que se presenta en mi muestra, las categorías o las variables, aquí lo menciono como categoría, pero no se vayan a confundir, es esa variable que estamos trabajando, de dónde sale esa información y lo mismo, describimos la tabla e interpretamos. La interpretación, vuelvo e insisto, la interpretación es el valor agregado que nosotros como profesionales en formación estamos direccionando y empezamos a construir ya nuestra barra. Entonces aquí en este ejemplo, pues podemos decir que las reuniones, bueno, este ejemplo es de espacios de participación en la familia. Ese es como lo que queremos evaluar, el nombre, lo que queremos evaluar. Y podemos mencionar que el 53%, ojo, describir. Estoy describiendo que el 53% aproximadamente de las personas encuestadas se unen o se reúnen en espacios desde la reunión familiar, ¿cierto? Entonces, es importante que lo presten allí. Como aprendizaje de esto que les estoy mencionando, tengan muy en cuenta la base de datos, tengan muy en cuenta que a partir de la base de datos se construye la tabla y de la tabla puedo ya empezar a hacer descripción de esa tabla, interpretación y asimismo la gráfica. Listo. Eh, la próxima, bueno, muchas gracias y le doy la palabra a mi compañera Jennifer. Hola, buenos días. Por favor, me confirman si allí me están escuchando adecuadamente. Sí, Perfecto, profe, señora, te sí se escuchamos. escucha. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, pues bueno, me presento. Mi nombre es Jennifer Peláez, una de las profes también pertenecientes a la red de psicometría, y voy a explicarles, voy a darles la guía del paso 4. Pues si bien los profes hasta este momento han hecho pues un abordaje teórico de psicometría y específicamente como algunos aspectos relacionados con estadística descriptiva, pues todo eso lo hemos traído hasta este momento para poder explicarles entonces lo que concierne a la guía del paso 4 o lo que ustedes tienen que realizar tanto en paso 4 que pues precede a lo que van a realizar en el paso 5. ¿Qué sucede? Todo esto que ustedes han venido construyendo paso a paso realmente es, por eso se llaman pasos, porque cada uno de ellos hace parte de una construcción completa de un producto final. ¿Listo? Entonces, por eso, pues también todo esto que teóricamente les han explicado. Características entonces de esta actividad, pues si bien hace parte del paso 4, el trabajo es de carácter colaborativo, muy importante, y se los digo porque pues de pronto con los grupos que yo tengo sucede mucho, y tal vez yo sé que también le pasa a algunos otros profes. No, profes, que yo hice la actividad, voy a hacerlo individual porque pues no tengo tiempo, porque trabajo, porque bueno, en mil situaciones. Recomendación: trabajen en grupo. La idea de que ustedes trabajen en grupo es que pues esto tiene que ser por aprendizaje colaborativo, y si se dan cuenta, por las características de la actividad, requiere que sea de forma colaborativa porque tienen que hacer múltiples pasitos dentro de este gran paso, ¿cierto? Como es aplicar un instrumento, tienen que hacerlo con... tienen que hacer ya, colocar todos los datos en una tabla, tienen que graficar, tienen que hacer las interpretaciones, y
Con esto que me están escribiendo en el chat, entiendo perfectamente que hay situaciones que definitivamente cuando los compañeros no aparecen, ok, no aparecen, pues cada quien también se hace como muy dueño de su proceso y cuando eso no sucede, pues ni modo. O sea, aquí cada quien también, por eso en los foros a uno de ustedes pues va revisando como el desempeño individual de cada uno de ustedes, porque pues al fin y al cabo pues esto también es de desempeño individual, ¿no? Pero pues digamos que la colaboración más por esa contribución por lo que respecta a las actividades, ¿bien? Y además porque cuando nosotros vamos al mundo profesional, al mundo ya total, real, aplicado, ustedes se van a dar cuenta que solitos no trabajamos, realmente todo el tiempo dependemos de nuestros compañeros, entonces es una habilidad que poco a poco tenemos que entrenar. Ante las situaciones que me manifiestan en chat, vuelvo y repito, sí, hay cosas que definitivamente se salen de nuestras manos y cuando se salen de nuestras manos, pues cada quien le tiene que dar el respectivo manejo que dé al lugar. ¿Listo? Entonces, bien, puntos, 125 puntos es lo que respecta a esta actividad. Tiene un inicio del 26, tuvo un inicio del 26 de octubre y finaliza el 22 de noviembre. Fíjense que en los foros de acompañamiento a ustedes se les coloca como unas fechas estimadas que pues de las semillas, cada una de ellas tiene como una fecha estimada para que puedan realizarlo despacio, para que nos den tiempo a sus profes también para poder hacerles una adecuada realimentación de cada una de esas semillas y poder pues hacerlo bien, como de manera muy despacito y como que no todo a último momento que sea como en un solo y toda la información, sino vayan haciéndolo paso a paso para nosotros poder ir acompañándoles bien. Entonces, lo primero que ustedes van a realizar va a ser un pilotaje. Siguiente, porfa, lo tengo como tengo la presentación así. Bueno, listo. Entonces, en el pilotaje lo primero que van a realizar es aplicar este cuestionario a mínimo 40 personas. Bien, eso es lo que ese instrumento que les dejamos a ustedes, toda la información y todos los documentos están en los foros de acompañamiento. Allí en el foro del paso 4 están todos los documentos que se colocaron como anexos. Y pues esta información que yo les estoy dando, pues aparece dentro de todas las instrucciones em, de la guía de actividades. ¿Listo? Para que lo sepan. Entonces, aplicar cuestionario a mínimo 40 personas. Requisito, deben ser mayores de edad. No puede ser menores, deben ser mayores. Súper, hiper, mega importante, se los han mencionado sus profesores anteriormente, y es diligenciar consentimiento informado. Bien, el consentimiento informado, les cuento, a veces solemos pensar que es solo un papel que se hace firmar. Más allá de un papel, realmente el consentimiento informado es un proceso y es un proceso en el que yo como profesional o como estudiante le digo a la persona qué es lo que vamos a realizar. Bien, sucede que si yo no fuera psicóloga, si yo no tuviera absolutamente ningún tipo de conocimiento relacionado con psicología, pues a mí me generaría mucha duda e incertidumbre. ¿Qué es lo que usted va a hacer cuando me haga llenar ese cuestionario? ¿Sí? Entendamos que pues nosotros los psicólogos trabajamos como con esa parte muy central del ser humano y a veces como que las personas sentirse un poco invadidas, como en esa parte central, pues puede no resultar muy cómodo, pero cuando le informamos, le contamos, le decimos qué es lo que vamos a realizar, pues entonces eso genera mucha más tranquilidad y no solo que genere tranquilidad, sino que también estamos diciéndole qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a hacer. Y pues algunos aspectos también de autorizaciones por efectos legales que pues también debemos protegerlos. ¿Listo? Bien, entonces, luego vamos a observar, o bueno, luego no. En el momento que ustedes están aplicando el cuestionario, uno de los aspectos centrales dentro de la psicometría y cuando hacemos aplicaciones de pruebas, eh, es la observación en el momento de aplicación de instrumentos, ¿sí? La aplicación de instrumentos no es única y exclusivamente ponerle de presente a la persona la prueba, que la diligencia, que la haga, que siga las instrucciones y de allí derive absolutamente todo, no, sino que mi trabajo como psicólogo también radica en hacer un proceso riguroso de observación, ¿sí? Si la persona presenta algún tipo
de reacción negativa frente a alguna pregunta o de pronto algo que no esté comprendiendo, ¿cierto? Entonces, pues uno tiene que estar allí haciendo todo ese proceso de observación. Tercero, entonces luego de ello, pues aplicaron ustedes ya el cuestionario a las 40 personas, ya se fijaron que esas 40 personas son mayores de edad, diligenciaron consentimientos informados. Luego de ello, entonces inician con ese proceso estadístico. Para ese proceso estadístico, ustedes deben calificar cada uno, ustedes van a coger cuestionario por cuestionario, o sea, tienen 40 cuestionarios y cada uno de ellos lo van a calificar. Dentro de los documentos que les cargamos en el foro de acompañamiento, allí les da todas las instrucciones de la calificación de las preguntas, ¿sí? Cada pregunta o cada una de las respuestas tiene un valor y la idea entonces ustedes es que puedan calificar cada una de ellas. Cuando califican cada una de las preguntas, luego obtienen la puntuación total de esa persona, entonces ya obtienen el rango o el número de esa persona. Luego obtienen la puntuación general, entonces ya el promedio, ¿cierto? Y van a sacar otros o van a obtener otros datos estadísticos como los rangos, el criterio de validez, los índices de confiabilidad, la puntuación mínima, la puntuación más alta y otro tipo de medidas central, que es lo que ya a ustedes anteriormente las otras profes les estaban explicando. Cuando obtengan entonces todos estos datos estadísticos, luego, como ya tienen toda la información tabulada, ya colocaron eso allí en ese Excel, de ahí de esos datos ya totalmente tabulados en Excel, entonces es donde van a generar las tablas o los gráficos. Bien, eso lo van a obtener después, pero con los datos de la tabla de Excel. Luego de ello, entonces obtienen unos resultados, ¿sí? Y los resultados ustedes los van a describir. Ya tenemos una parte cuantitativa, que es todo lo que está dentro de dentro de la tabla de Excel, todos esos datos cuantitativos, pero entonces la labor real de aquí radica entonces en cuando ustedes hacen esa interpretación. ¿Sí? Entonces ya ustedes ahí lo que van a empezar es a describir los puntajes más relevantes obtenidos con con esa prueba. Cuando ustedes obtienen esos resultados y cuando hacen esa descripción, ustedes pueden colocar dentro del trabajo, colocan la tablita o colocan el gráfico, ¿cierto? Los más relevantes. Y vuelvo y repito, hacen entonces ustedes una descripción, ¿sí? Toda una caracterización cualitativa de lo que se observa en esa tabla o en ese gráfico. Como quinto punto, van a realizar una discusión. Su palabra lo dice, van a discutir, pero discutir científicamente, ¿bien? ¿Cómo se discute científicamente? Si yo obtengo unos datos, ¿cierto? Recuerden que la ciencia, nuestra psicología es una ciencia que todo el tiempo está sometida a generar avances, actualizaciones, y esos avances y esas actualizaciones se generan por efectos de las discusiones que se generan internamente científicamente. Les voy a poner un ejemplo. La profe Natalie fácilmente puede decir, yo encontré que en una población de estudiantes de ingeniería de la universidad tal se evidencia depresión, ¿cierto? Y que la depresión puede estar asociada a estos factores. Eso fue lo que dijo la profe. Pero entonces ahí es cuando yo puedo entrar a discutir y yo puedo decir, bueno, yo quiero comprobar de pronto si definitivamente esa depresión puede estar asociada a esos factores o puede estar asociada a otros factores. Ahí es cuando yo discuto. ¿Sí? De esa forma es como se hacen discusiones. ¿Cómo lo hacemos específicamente en un trabajo entonces ya en el plano práctico? Ustedes construyeron un marco teórico en el paso 3, ¿sí? Ese marco teórico que hicieron poco a poco construcción en donde cada uno ubicó artículos científicos, tenían que ubicar artículos científicos y hacer toda la construcción de un marco teórico. Esos resultados que van a obtener ahora con este instrumento que van a aplicar, entonces esos resultados que obtienen los van a discutir con ese marco teórico. Les voy a poner un ejemplo. Respecto a resolución de conflictos, por ejemplo, se puede decir que las personas para resolver conflictos necesitan habilidades emocionales para dar una adecuada resolución.
¿sí? Entre esas habilidades es que la persona debe demostrar o debe contar con un muy buen nivel de empatía. Entonces, esto es lo que dice la teoría. El autor Pérez en el 2021 dijo en su investigación que las personas que pueden dirimir o pueden resolver conflictos de manera un poco más óptima es porque cuentan con unos buenos niveles de empatía. Con el instrumento de pronto ustedes encontraron, ¿cierto? Que las personas a las que les aplicaron tienen un muy buen nivel de empatía, ¿cierto? Entonces ahí es donde ustedes discuten. Entonces con esto se puede mostrar o queda evidenciado que personas que tienen un adecuado nivel de empatía, de acuerdo con el autor Pérez, ¿cierto? Él indica que, pues, buenos niveles de empatía demuestra una buena resolución de conflictos. Entonces se puede decir que estas personas podrían resolver conflictos adecuadamente. Entonces es toda una descripción que ustedes hacen entre los datos que obtienen, entre toda la información que obtienen de la aplicación y cómo lo contrastan eso teóricamente con lo que ya construyeron en el paso 3. Luego de ello, cuando hacen esa discusión, entonces plantean una conclusión. Entonces ya ahí lo que hacen es todo eso que ustedes obtuvieron dentro de la discusión y todos los datos que obtuvieron, entonces ahí ya hacen unas conclusiones grupales. Entre ustedes ya dicen, bueno, entonces, de acuerdo con este instrumento aplicado, entonces se pudo evidenciar que los sujetos presentan tal cosa, tal cosa, ¿sí? Ya unas conclusiones como muy específicas después de todo lo que ustedes hayan elaborado. Siguiente, por favor. Evidencias de trabajo independiente. Realizar una revisión de los contenidos de la unidad 2 y 3. Como les digo, pues ustedes deben retomar toda la información o todo lo que han venido realizando, porque pues aquí lo van a necesitar, entonces por eso es muy importante que revisen esos contenidos de unidad 2 y unidad 3. Segundo, van a aplicar el instrumento de medida validado, que fue el que se les envió, que fue el que se les colocó en el foro, que se encuentra junto en el foro y cada uno de ustedes entonces estaría encuestando a 10 personas. Cada uno de ustedes estaría haciendo encuesta a 10 personas. Tercero, presentar su aporte en la base de datos del Excel y el aporte escrito para el análisis de los resultados, discusión y la conclusión. Bien, entonces fíjense que va a ser un trabajo bastante integrativo. Cada uno coloca allí como su evidencia. En el trabajo grupal, entonces, ¿qué deben entregar? En el trabajo el trabajo debe contar con, primero, una introducción en el cual van a destacar los participantes y el procedimiento que se llevó a cabo. Segundo, los resultados, que los resultados van a ser más o menos entre de 2 a 5 páginas aproximadamente. Una discusión que incluye la contrastación de los propios resultados con ese marco teórico y allí mismo entonces las conclusiones, que pueden ser de 2 a 3 páginas. Bien. Luego de ello, van a colocar entonces cuáles son las limitaciones, qué tipo de dificultades tuvieron, pues a lo largo de todo este proceso, específicamente pues con la aplicación y con los resultados obtenidos y demás, y sugerencias, van a hacer unas sugerencias. Quinto, colocan las referencias, no se les olvide que todo este documento debe ir bajo normatividad APA. Y por último, pues deben entregar un anexo, que es la base de datos en Excel. Para eso van a generar una carpeta comprimida en donde van a estar los dos documentos, el Word o pues PDF con el trabajo escrito. Y por último, también entonces la base de datos en Excel, pues que es la evidencia de todo el análisis de los datos, de toda la sistematización de los datos. Bien. Siguiente, por favor. Mm, Entonces, las recomendaciones son para las evidencias de este trabajo grupal: construir el documento dando cumplimiento a normas APA, realizar las participaciones en el foro, van a elegir un integrante que se encargue pues de compilar la información y pues hacer la entrega de la actividad en el entorno de evaluación. Cuarto, incluir en autores de la actividad a quienes hayan participado con aportes durante el tiempo destinado. Y quinto, en entorno de evaluación, entregan una carpeta comprimida con archivo Word, que es con todo el documento consolidado de toda la información que ya les dije previamente, y el Excel, pues, con toda la base de datos. ¿Listo? Siguiente, por favor.
Bueno, entonces ahora nos vamos con una actividad. Les voy a colocar un link aquí en el chat de la reunión. Van a hacer unas preguntitas para que ustedes puedan medir pues el nivel de conocimiento adquirido hasta este momento, porque todavía nos falta una segunda partecita. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a revisar cómo están, o pues para que ustedes identifiquen cómo están sus conocimientos con la información que hasta este momento les hemos brindado. ¿Listo? Van a entrar, Mi por profe, favor, a la página de... mi profe necesita compartir pantalla. Sí, necesito compartir pantalla, por favor. Listo, voy a dejar de compartir para que... Mientras voy pasando aquí en el chat la información. Van a ingresar a ese link, que es el link de Kahoot. Y ya les voy a dar el PIN para que puedan ingresar. Entonces allí tienen el link, por favor ingresan a Kahoot. Cuando ingresen enseguida les va a pedir un código y ese es el numerito, ese es el código que van a ingresar entonces. Ah, Espera, profe, que no sé, no veo de dónde lo debo de... Ah, ya. Tal vez no deja como ingresar. Ya le ingresé el PIN, pero no. Ahora sí. Listo, profe, ya puede compartir. mm, no me deja todavía. Se quedó como en listo, vamos a ingresar, pero no. Vamos a jugar, pero no. Sí, toca esperar que yo ya le dé empezar. Estoy esperando que todos se conecten. Y mientras todos se van conectando y yo logro compartir aquí pantalla, entonces ya le doy comenzar. Pero, profe, todavía no puedo compartir pantalla. Listo. De pronto la persona que está encargada del enlace, de la web, como de la organización, nos puede de pronto dar los permisos a la profe Jennifer para que pueda compartir Ok, pantalla. un segundito ya se los habilito. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vayan conectándose, no se vayan a salir de ahí, porfa, quédense ahí porque ya ahorita en cuanto les pueda compartir pantalla, entonces le doy comenzar al juego, ¿listo? Entonces vamos a dar un segundito mientras Ya. nos dan la autorización. ¿Listo? Bien, ya. Porfa, me confirman cuando ya estén viendo mi pantalla. Sí, profe, ya. Perfecto. Ya la vemos. Gracias. Listo, muy bien. Bueno, voy a dar un minutito más mientras se van conectando. Recuerden que el link está en el chat, les dejé el link de ingreso a la página de Kahoot y tienen el pin de juego, que es el mismo que estoy proyectando aquí en la pantalla. Bueno, muy bien. Me voy entonces, por favor, no se salgan de la página porque si se salen entonces se desconectan. Ingresen porque en contados segunditos ya voy a darle a empezar al juego. Bueno, Profe, disculpe, hay algunos compañeros de que están manifestando en el chat de la reunión de que no los ingresa, no los deja ingresar porque el número de participantes ya se limitó. ay, lo siento. Sí, lo que pasa es que esto tiene un límite.
Lo siento, son plataformas virtuales que nos admiten solo unas cuantas. Échale De, ojito, de échale paso ojito aquí y van nosotros. haciendo pues su ejercicio internamente, ¿vale? Ah, bueno, bueno. Bueno, vamos a empezar. Un dato cuantitativo podría ser color de piel, nacionalidad, edad o género. Seleccionen allí. Tres segunditos, dos, uno. Listo. Edad es un dato cuantitativo. ¿Listo? Se los explicaron al principio. Muy bien. Esperen un segundo. Listo, vamos con la siguiente. Ahí a cada uno le va saliendo sus puntajes, los van revisando. La moda en estadística se refiere al dato medio, el que más se repite, el promedio o de distribución. La media. El que más se repite. ¿Listo? Muy bien. Para que una prueba sea publicada, es necesario que se demuestre los datos de confiabilidad y validez, se haga un adecuado diseño de preguntas, se establezca la población objetivo de la prueba, se pueda bajar de internet e imprimir. Se demuestren los datos de confiabilidad y validez. Psicometría, por eso se denomina psicometría. Muy bien. Los gráficos nos sirven para ejemplificar datos completos de forma simple, demostrar que la tarea se realizó con el debido procedimiento, hacer una presentación más animada y colorida o organizar datos alfabéticamente. Ejemplificar datos complejos de forma simple. El pilotaje en psicometría hace referencia a las medidas de tendencia central, el diseño de la investigación, realizar tablas y gráficos o la recopilación de datos. De acuerdo con los que les expliqué, fíjense que les decía en la actividad, ustedes tienen que hacer un pilotaje y el pilotaje es de la recopilación de datos. ¿Listo? Muy bien. El siguiente gráfico corresponde a un gráfico de dispersión, barras, torta o combinado. Un gráfico de torta o circular. ¿Listo? Para poder realizar un gráfico es importante primero identificar la validez y la confiabilidad, obtener las medidas de tendencia central, registrar la información en una base de datos o realizar consentimiento informado. Registrar la información en una base de datos. Para ustedes obtener gráficos, los explicaban, tienen primero que registrar toda la información en una tabla Excel y de ahí extraen los gráficos, pero ya con toda la compilación en la base de datos. Bien. Para dar inicio con el proceso estadístico de la actividad del paso 4, se debe obtener la puntuación general, calificar cada pregunta, generar tablas o gráficas
u obtener la puntuación total de cada persona. ¿Qué es lo primero que deben realizar? Calificar cada pregunta. Antes de obtener la puntuación total de cada persona, tiene que calificar cada pregunta de esa persona y ya después obtienen la puntuación total de ese sujeto. Pero primero califican cada pregunta. ¿Listo? Muy bien. La discusión en investigación se refiere a contrastar los resultados con el marco teórico, generar alegatos frente a una temática, debatir mi punto de vista con el de mi compañero o realizar la investigación teórica. Contrastar los resultados con el marco teórico. Bien, por eso, importante que revisen lo que hicieron en paso 3, todo su marco teórico, para que puedan entonces generar la discusión. Listo, ahí están los resultados. Brigitte se lleva el puesto número 1, Lady se lleva el segundo y Mario se lleva el tercero. Espero que la actividad pues les haya servido un poquito para consolidar la información que les hemos brindado hasta este momento. Dejo de compartir pantalla y los dejo con la presentación. ¿Listo? Ujú. Listo, ya dejé de compartir pantalla. Listo, mi profe, regáleme un segundo. Gracias. Listo. Ay, espere, espere. Listo, muy buenos días, profesora Jennifer, muchas gracias. Me presento, mi nombre es Juan Diego Bustamante Sánchez. Voy a explicar toda la parte del tratamiento estadístico que ustedes deben de realizar a esos datos o esa información que recolectaron en la aplicación de sus cuestionarios. ¿Listo? Voy a compartir por acá. Un segundo. Listo, perfecto. Voy a compartir entonces la base de datos. Vamos a hacer algunos ejercicios acá para que ustedes tengan pues como una orientación y se les dan las recomendaciones acerca de cuál es ese tratamiento estadístico que deben de hacer y qué información es importante que plasmen allá para que ustedes puedan realizar la sección de resultados y la sección de la discusión y las conclusiones. ¿Listo? Entonces recordemos que, primero que todo, que cada uno de los estudiantes debe de aplicar 10 cuestionarios. ¿Listo? Entonces, si están los 5 integrantes, como mínimo, perdón, deben de colocar las 50 encuestas diligenciadas en la base de datos. Cuando dice como mínimo es que si no están los 5 estudiantes, sino que están 4 estudiantes, entonces 40 encuestas. Si hay 3 estudiantes que están participando activamente y son los que van a trabajar esta actividad, deben de presentar 40 cuestionarios. Listo, siempre mínimo 40 cuestionarios. Si están los 5, 50. Vamos a empezar entonces dando un ejemplo de cómo se diligencia. Acá el nombre normal, el de la persona, voy a colocar el mío. Luego la identificación, la edad, género. Estas que estoy diligenciando acá, estas son las variables sociodemográficas que explicaba ahora la docente Natalia. Estas variables sociodemográficas se deben de diligenciar teniendo en cuenta el libro
de el libro de código. Entonces tenemos que para 1 es femenino, para 2 es masculino y para 3 no binario. Entonces, perfecto, colocamos 2. Ocupación. Entonces vamos también al libro de códigos y allá colocamos la ocupación. Vamos a mirar si me permite compartir. Yo comparto toda la pantalla. Listo. Ahora sí. Entonces acá tenemos el libro de códigos. Entonces en ocupación miramos que está 1 empleado, 2 independiente, 3 estudiante y 4 desempleados. Entonces vamos a nuestra base de datos y ponemos 2. Estado civil, igual. Vamos allá al libro de códigos y seleccionamos el estado civil. El estrato, este sí no está dentro del libro de códigos. El estrato simplemente colocamos el estrato al que pertenecemos. El departamento sí está acá en el libro de códigos, entonces yo digo, departamento Antioquia y coloco 1. La ciudad la escribimos, Medellín, y la educación también está en el libro de códigos, está casi al final, donde dice nivel educativo, mire que 1 es primaria, hasta 6 que está posgrado. Entonces colocamos 6. ¿Listo? Esta primera parte es donde se diligencia toda esa parte sociodemográfica. Luego vamos a diligenciar estos que son los ítems. Estos corresponden a los 25 ítems que tiene cada una de las encuestas, tanto para resolución de conflictos como para autoeficacia. Entonces lo único que vamos a hacer acá es, recuerden que las opciones de respuesta que nos dan allá en ese cuestionario es de 1 a 5. Entonces acá vamos a colocar esa información de 1 a 5, cada una de esas respuestas que dio los participantes, perdón, que dio los participantes, como por dar un ejemplo. ¿Listo? Entonces diligenciamos toda la encuesta. Ahora, ya después de tener todos los ítems diligenciados, voy a poner esto acá. Ya después de tener todos estos ítems diligenciados, recuerde que deben de diligenciar toda la base de datos para poder empezar a hacer los cálculos. ¿Listo? Acá ya tengo una base de datos lista con todos los datos y para poder hacer pues como un ejemplo. Importante esa tabulación, que sea fiel a los datos pues que ustedes les están suministrando en los cuestionarios. ¿Qué nos dice el trabajo o la guía de actividades? Lo primero entonces es diligenciar la base de datos. Lo segundo es que se ve la suma de cada ítem. Entonces, estas columnas, porque este es el ítem número 1, vamos a sumar. Este ítem vamos a sumarlo acá. Yo doy igual, doy la fórmula suma, la selecciono y selecciono esta columna. Cierro paréntesis, ahí queda la fórmula, ahí se ve, le doy enter y me da el total del ítem. Entonces acá voy a poner suma de ítem. Listo. Para los demás ítems, este es el primer ítem. Para los demás ítems, simplemente arrastro. Y al arrastrarlo, pues me arrastra la fórmula y ya de una vez me calcula la suma de cada uno de los ítems, para que lo tengan en cuenta. Luego, ¿qué nos dice la guía de actividades? Venga, vamos a obtener la puntuación total por persona. Esa puntuación total por persona, por participante, se realiza con las filas. Entonces vamos a seleccionar esta fila y esa la vamos a colocar acá.
Entonces, la misma fórmula. Igual suma. Selecciono la fórmula. Y lo que vamos a es a seleccionar lo que nos respondió el primer participante. Cerramos la fórmula con el paréntesis y le damos y nos da 82. Acá igual podemos hacer doble clic en toda esta esquina o simplemente arrastrar. Y ahí nos da el total de puntuación por persona. Entonces acá está. ¿Listo? En esta columna. Ahí ya van 2 pasos del trabajo que tienen que hacer en estadística. En el paso 4 nos dicen, venga, ustedes deben de hallar puntuación mínima, puntuación máxima y el rango. Estos datos simplemente los vamos a hallar con las fórmulas que tiene Excel. Tienen necesidad de calcular, pues, de utilizar otras. Mira. Listo. Entonces, damos igual. Y buscamos MIN, mínimo, la fórmula de mínimo. Seleccionamos y seleccionamos todos los datos. El total, esta columna, donde dice total. Cerramos y le damos Enter y nos dice que de estos resultados por persona, el dato mínimo es 69. Dato máximo. La fórmula es max. Seleccionamos y seleccionamos todos los datos. Y cerramos la fórmula. Y damos Enter. Acá ya nos dice que el dato máximo fue 120. Y el rango simplemente es la diferencia entre el dato máximo o la puntuación máxima menos la puntuación mínima. Y nos da el rango, que es 51. Estos datos que nosotros estamos calculando, ustedes los deben de colocar allá en su trabajo, en su informe en Word o en PDF e interpretarlos, ¿sí? Darles una descripción. Luego vamos a hallar las medidas de tendencia central. Esas medidas de tendencia central, entonces tenemos que la media, mediana, moda, y vamos a por acá, vamos a colocar por acá, desviación estándar. Listo. Perfecto. Vamos a colocarle colorcitos. Bueno. Y vamos a calcular. Con esto también se utilizan las fórmulas. Le damos igual. Podemos utilizar aquí media aritmética o promedio. ¿Listo? Media geométrica. Es esta. Y seleccionamos todos los datos. Siempre vamos a utilizar esos datos del valor. Y cerramos. Entonces mire que la media nos dio, aquí podemos acotarlo un poquito para reducir esas cifras significativas y nos dio 84. Luego damos igual, vamos a hallar la mediana, igual, mediana, la fórmula, y seleccionamos la columna total de datos. Cerramos y damos en. Y nos dio 82. Y la moda, igual, moda, y seleccionamos. Y nos dio 82. Desviación estándar. Lo que debemos de hacer es buscar la fórmula que es des.p. Esta fórmula que les estoy señalando ahí en la pantalla. Entonces seleccionamos esta fórmula y seleccionamos todos los datos. Y le damos Enter. Entonces
Entonces miremos que la desviación estándar nos dio 11.5. Entonces ya tenemos aquí los datos que nos estaban pidiendo, que era puntuación mínima, máxima y rango, las medidas de tendencia central, media, mediana moda y desviación estándar. Vamos a hallar el índice de confiabilidad. El índice de confiabilidad, sé que estos temas pues ustedes los vieron en estadística descriptiva, pero también soy consciente que a muchos se les dificulta todo el tema de estas competencias en razonamiento pues, matemático. Entonces vamos a realizar acá el ejercicio y ustedes lo realizan con cada uno de sus datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar la varianza de cada ítem. Entonces, vamos a hallarlo acá. Y es fácil, simplemente le damos igual y buscamos la fórmula var.p. ¿Qué voy a realizar? Voy a seleccionar los datos de la columna del ítem número 1. Simplemente eso, cierro la fórmula. Mire la fórmula ahí, igual var.p y le doy enter. Entonces aquí ya me da un valor y yo lo que realizo es simplemente como en la suma, arrastro para que me calcule los demás ítems. Y acá ya tengo la varianza de cada uno de los ítems. Esto es para hallar el coeficiente el índice de confiabilidad, perdón, del alfa de combo. Luego de que realicemos hallar la varianza de cada ítem, vamos a hallar la varianza de la suma de los ítems. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual, utilizamos la fórmula de arriba, var.p, y lo que vamos a hacer es seleccionar estos resultados que obtuvimos de la varianza de cada uno de los ítems. Y cerramos la fórmula. Y le damos enter. Entonces nos dio 0.18. Listo. Para poder hallar ese índice de confiabilidad tenemos que hallar tres datos. Van 2. Y vamos a hallar la varianza total del instrumento. Entonces, para hallar esta, utilizamos la misma fórmula, la varianza, var.p, y utilizamos los datos que obtuvimos de esta columna del total. Y lo seleccionamos. Cerramos el paréntesis y entramos. Bueno, ya tenemos estos tres datos que son estos dos datos, perdón, que son los principales. Y vamos a hallar entonces el índice de confiabilidad. Voy a poner acá esto como para separarlo. Y hallar el índice de confiabilidad. Acá, índice de confiabilidad. Bueno, entonces, existe una fórmula, las voy a mostrar. Segundo. Donde en la fórmula vamos a utilizar, uno, la cantidad de ítems, que en este caso sería n. Voy a ponerlo así. Cantidad de ítems. Eso va a ser n. Vamos a utilizar también la suma de la varianza, es este dato, la varianza de los ítems.
ampliarlo un poquito más. Y acá colocamos el resultado, acá colocamos el resultado este, y en este vamos a colocar la varianza total del instrumento. Ah, listo. Entonces, nosotros tenemos acá que el valor de la cantidad de ítems son 25, ¿cierto? 25 ítems que el cuestionario tiene para que cada una de las personas o participantes responda, que son 25. Varianza total de los ítems, entonces damos igual y ya lo habíamos calculado en la parte superior, nos da 0.18. Y el valor de la varianza total del instrumento también lo habíamos calculado. Entonces acá ya tenemos los tres datos que necesitamos para aplicar en la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula en sí? Vamos a calcularla aquí. Voy a poner coeficiente y vamos a aplicar la fórmula. Entonces damos igual, ¿cierto? Abrimos paréntesis. La fórmula que nos dice que es la cantidad de ítems, que son 25, dividido, abrimos nuevamente paréntesis, cantidad de ítems, menos 1, cerramos paréntesis y cerramos nuevamente paréntesis. Lo multiplicamos por, abrimos paréntesis, la fórmula trae 1 menos varianza total de los ítems, o sea, la suma, dividido la varianza total del instrumento. Cerramos y le damos en. Acá reducimos y nos da 1. Regálame un segundo, yo ubico la tabla de interpretación. Esta es la fórmula que nosotros necesitamos y esta es la tabla de interpretación. El coeficiente nos dio 1. Entonces tenemos acá el rango, que es esta tablita donde nosotros vamos a mirar ese 1 a qué equivale y nos dice que es una confiabilidad perfecta. Es simplemente ustedes calcular cada uno de estos datos, la varianza de cada ítem, varianza de la suma de los ítems y la varianza total del instrumento. Ubican acá, la fórmula queda grabada en la web conference de esta fórmula, de la fórmula del coeficiente de confiabilidad, y aplican esos datos. ¿Listo? Estos valores van a variar y ustedes hacen la interpretación, puede ser frente a esta escala de interpretación. Acá están los rangos y acá está así la confiabilidad: nula, baja, confiable, muy confiable, excelente o perfecto. Listo, entonces ahí es importante que ustedes tengan en cuenta que este también se debe de calcular. ¿Qué otro tema deben de calcular dentro de dentro de esta parte del tratamiento estadístico? El relacionamiento de variables. Recordemos que tenemos unas variables sociodemográficas, estas, y debemos de compararlas con el total, es decir, con el. Voy a hacer el ejemplo para una sola variable de estas y ustedes deben de calcular las otras, ¿sí? Recuerden que este archivo en Excel, esta base de datos con estos cálculos, ustedes deben de anexarla con su trabajo en PDF Word, también allá en el entorno de evaluación, deben enviar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a abrir una pestaña y van a colocar el nombre de la variable. Voy a poner ocupación, por ejemplo. Les voy a hacer el ejemplo con esto y ustedes hacen la solución. Entonces, voy a seleccionar una columna, ocupación, y acá el total.
Lo que voy a hacer es que voy a traer esos valores que yo tengo acá en esta base de datos. Los voy a traer acá. Simplemente le doy igual, voy a la base de datos, me paro en ocupación y digo, el primero, solamente uno, doy enter y ya bajo hasta los 50 datos, ¿cierto? Tiene que ser más o menos acá. Exacto, acá. Ya cuando da cero, no es. Y hacemos lo mismo con el total. Doy igual, voy a la base de datos, voy a la columna del total, selecciono el primero, doy enter y arrastro para que me traiga el resto de los datos. Entonces, estos mismos datos que yo tengo acá, son estos mismos datos que yo tengo acá, esos datos son los que están allá en la base de datos. Ponemos colorcito. Después de que yo tenga esa base de datos, vamos a realizar una tabla para relacionar entonces lo que es esa ocupación y empezar a diferenciar cada uno, a organizar pues como toda esta información. Lo primero es, voy a colocar aquí una I, voy a colocar aquí ocupación, voy a colocar en el que sigue cantidad, como una tabla de frecuencia, porcentaje y media. ¿De dónde voy a sacar esta información? Voy al libro de códigos, voy a ocupación, mirar acá, ocupación, y tengo 4 categorías, 1, 2, 3, 4. Entonces esta ahí va a ser 1, 2, 3, 4, 3 y 4. El primero es empleado. El segundo es independiente, estudiante y desempleado. Listo. Vamos a armar la tabla. ¿Cómo vamos a saber la cantidad? Podemos aplicar una fórmula o contar uno a uno. Ya ustedes lo realizan como quieran. Pero entonces la idea es que utilicemos las fórmulas. Entonces yo voy acá y digo contar punto sí. Entonces él me dice el rango. El rango viene a ser entonces esta columna de ocupación para que me cuente acá. Luego me dice, venga, le doy punto y coma y me dice cuál es el criterio. Y yo seleccióneme el que tenga el número 1. Y adicional, acá en la columna donde dice, ustedes pueden ver B3, 2 puntos, B52, yo la voy a fijar. Voy a poner el signo peso o le dan F4. En algunos funciona F4, en otros funciona el signo peso. Listo, ahí queda la fórmula y le dan Enter. Entonces él ya me dice que son 16 personas que contestaron la encuesta que son empleados. Y yo arrastro. Al arrastrar, por eso es importante que ustedes fijen la columna para que él no se vaya a desviar a utilizar otra información que no es. Esto acá al final me tiene que dar 50 datos, porque yo realicé 50 encuestas. Si al final 4 estudiantes realizaron 40 encuestas, acá al final le tiene que dar 40. ¿Cómo vamos a hallar el porcentaje? Entonces esta es la cantidad, perdón. De este ejemplo tenemos 5 personas independientes, 18 estudiantes y tenemos 11 desempleados. ¿Cómo vamos a hallar el porcentaje? Damos igual, cogemos la cantidad del primer criterio, es decir, de este de empleados, y lo dividimos por el total de datos que vienen a ser 50. Acá también es muy importante que en este último dato, que es 50, lo fijemos porque todos deben ser divididos por 50.
y le ponemos el signo pesos, podamos, y arrastramos. Entonces, para que nos dé porcentaje, seleccionamos la columna y vamos acá en la parte superior donde dice porcentaje y le damos clic y ya nos saca los porcentajes. Esto debe dar 100% y aquí lo podemos verificar en la parte inferior de la página de Excel. ¿Cómo vamos a hallar la media? La media podemos utilizar entonces la fórmula de promedio punto sí. Dalo acá. Promedio punto sí. Esta es un poco más compleja, pero pónganle en atención que cuando ustedes lo realizan una sola vez ya no necesitan pues como volverla a calcular. ¿Qué nos dice? Venga, vamos a calcular, nos piden primero el rango. Entonces, ¿cuál es el rango? La columna de ocupación. Seleccionamos esta columna. Ponemos dos punto y coma. ¿Cierto? Perdón. Acá. Nos dice criterio, entonces el criterio siempre va a ser este de acá, el primero, que es el empleado, 2 puntos, y el rango promedio, es decir, de dónde vamos a obtener esos datos, es decir, el puntaje o el total de cada uno. Vamos acá y lo seleccionamos. Importante, vuelvo otra vez a lo mismo, debemos de colocar, fijar las columnas, ¿listo? Entonces, en esta primera columna que aparece acá en azul, entonces vamos a utilizar el signo pesos, como lo hicimos en las otras. Y lo mismo en esta columna de acá, en el criterio, no hay necesidad de colocar, solamente en las columnas. Y colocamos F4 o el signo P. Y damos Enter. Listo. Esta es la media ¿de qué? De este grupo. Es decir, ellos sacaron 85.4 en el resultado. Jalamos o arrastramos y acá ya nos sale la media de cada uno de estos grupos. ¿Para qué nos sirve estos datos de la media? Si nosotros vamos al libro de códigos, vemos que al final hay una tabla de calificación o escala de calificación. Entonces, nosotros lo que hacemos es ubicar, mire que, por ejemplo, el grupo 1, que es empleado, que tiene 16 personas que contestaron esa encuesta y equivale al 32%, obtuvieron una media de 85.4. Si yo lo ubico en esta escala de calificación, entonces me va a dar acá. Si estamos hablando de resolución de conflictos, entonces ya tengo una visual o puedo hablar acerca de cómo está ese grupo con respecto a los demás. Entonces miremos que acá el mayor puntaje es 86, que son los estudiantes, 86.4, y tiene una media más alta que las demás. Entonces ahí en esos resultados que ustedes van a tener allá en su trabajo, deben de hablar sobre estos datos y utilizar esta tabla de calificación que para eso es. Listo. Ya tenemos entonces esta tabla de frecuencias. Es sencilla. Vamos a hacer las dos gráficas que corresponden para ello. Entonces lo primero es que vamos a utilizar. Miren, vamos a hacer la tabla de barra. Seleccionamos acá empleados, cantidad y la media. Vamos a insertar. Selecciono las gráficas de barra y acá ya obtenemos pues entonces la gráfica común. Vamos a ponerle los valores, ya ustedes le dan pues los colores y vamos a ponerle aquí y le hacen pues como el diseño que deseen. Y aquí sería entonces media por ocupación, por ejemplo. ¿Listo? Estas gráficas son las que ustedes van a llevar allá a su trabajo en PDF, en su informe. En esta parte de las series que no aparecen los datos, recordemos que la serie 1 viene a ser la cantidad y la serie 2 viene a ser la media. Si yo voy aquí a seleccionar datos,
acá tenemos las series, yo puedo modificarlas y decir, ah, bueno, la serie 1 se llama cantidad, aceptar, y la serie 2 se llama media. Y le doy a aceptar y aceptar. Entonces acá ya me aparecen las cantidades. ¿Listo? Esta es la primera gráfica que ustedes van a hacer, que es una gráfica de barras, que esto ya se los explicaron a ustedes. Vamos a hacer la gráfica de porcentaje. Entonces, la gráfica de porcentajes, vamos a seleccionar la ocupación y vamos a seleccionar los porcentajes. Le damos insertar y recuerden que esta gráfica utilizamos la barra de tortas o la gráfica de tortas o la gráfica circular. Que quede todo bien organizado. El título, porcentaje por ocupación. Y en la parte de acá podemos colocar entonces la etiqueta de los datos y ahí nos aparecen los datos. Vamos a colocarlos un poco más grandes. Y listo. Entonces, esto es lo que ustedes deben de hacer con cada una de estas variables sociodemográficas, que es género, se las voy a iluminar acá, género, ocupación, que ya está, estado civil, vamos a hacerla con educación, y yo consideraría que con esas 4 variables sociodemográficas serían suficientes para que ustedes la puedan realizar. De esta misma manera, así como hicimos este ejercicio, van a ustedes a calcular las otras 3. ¿Listo? Esa sería pues como toda la parte de las gráficas. ¿Qué les recomiendo yo? En una página anexa, realicen una lista de chequeo sobre cada uno de los datos que ustedes tienen que calcular. Les voy a mostrar un ejemplo, más o menos así, donde tienen los cálculos solicitados. Entonces, primero calcular cada pregunta, calificar cada pregunta o ítem, obtener la puntuación total por persona, la puntuación general, mínima, máxima, rangos, las medidas de tendencia central, la desviación estándar, el índice de confiabilidad, relacionando variables, las tablas y las gráficas. Y a medida que ustedes vayan realizando la actividad, entonces van marcando una X para que sepan cuáles son esos cálculos que ustedes van a utilizar. Listo, esto queda la grabación, ahí le quedan todas las fórmulas, los cálculos y vamos a continuar entonces con la presentación. Y vamos con la profesora Edna Edith Bar. Buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente, profe. Bueno, gracias. Ya para finalizar esta web conference, teniendo en cuenta que en nuestra tercera es importante hablar sobre nuestro paso 5. Este paso, pues, es como la conclusión de todo lo que nosotros hemos venido trabajando durante el curso de psicometría. Ustedes hoy durante toda la web han venido como escuchando toda la parte teórica, todas las características que se deben tener en nuestro curso de psicometría y los parámetros que debemos cumplir. Y también como el profe Juan, ¿sí?, nos explica claramente el análisis de los datos. ¿Por qué ustedes dirán, ay Dios, pero por qué en este momento? Sí, porque es que en su paso 5 vamos a hacer como una recopilación, sí, analítica, sí, bien estructurada de lo que hemos realizado en el curso. Las características del paso 5, pues es un trabajo colaborativo, tiene 125 puntos, inicia el 23 de noviembre y cierra el 6 de diciembre.
esta es nuestra prueba final, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, los tiempos son muy limitados. Aquí se necesita que el estudiante, una vez termine su paso 4, empiece a realizar el paso 5. La otra diapositiva, profe Juan. ¿En qué consiste este paso 5? Se estarán preguntando ustedes, pues vamos a construir un artículo científico. ¿Pero qué es un artículo científico, no? Entonces hablamos aquí de estos documentos que crean los investigadores, donde se hace a través de una estructura, ¿sí? Y comunicamos algunos resultados de una investigación o teorías científicas en un lenguaje especializado. Se activaron los micrófonos. Gracias. Se plantea para este artículo una estructura que deben cumplir nuestros estudiantes. ¿Y por qué esta estructura? Porque tiene como una aleación en los contenidos y nos lleva a encontrar estudiantes como todo ese proceso que ustedes han venido realizando durante. Profe, no hay sonido. ¿Me escuchas? ¿Ahí me escuchas? Ahora sí, sí, señora. Ah, listo, es que se pierde. Eh, los, los capítulos que debe tener el artículo, pues es un resumen, el marco teórico que lo hemos venido trabajando, los objetivos, la descripción del método, los resultados, viene la discusión, limitaciones y sugerencias, todo cumpliendo normas APA. Este también, como es un artículo científico, pues vamos a tener referentes tipo APA y los anexos. Estos informes de investigación, pues son documentos que deben cumplir con estas sesiones, ¿no? Y deben tener una secuencia, así como nos lo describe León en el 2009. La siguiente. Vamos a describir cada uno de los capítulos de forma general. Ya una vez nosotros abramos el entorno de aprendizaje colaborativo, pues estarán las especificaciones de cada uno. En el resumen, pues vamos a hacer una síntesis del trabajo, ¿sí? Se va a ver la temática particular y la relevancia disciplinar, pero en el campo de la psicometría. El marco teórico, pues ya hemos venido trabajando según las variables y los subtemas o dimensiones que hemos encontrado en cada una de las variables, ¿no? Entonces aquí ustedes deben hacer una síntesis de los textos consultados en la fase 2 sobre la variable asignada. Ya en este caso tenemos resolución de conflictos o autoeficacia. Y Mi deben profe, qué también pena, determinar mi la profe, qué construcción. pena interrumpirla. Señor, Nos avisan que tenemos 4 minuticos. Entonces, para que de pronto agilicemos, para que no vaya a quedar de pronto la información pues como bueno, cortada. ¿Listo? Gracias. listo. Entonces en el método vamos a aplicar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en el método? Pues vamos a describir los participantes. Tiene que haber una descripción de la muestra evaluada en cuanto a datos sociodemográficos, la edad, el nivel educativo, todo esto que nos estaban explicando nuestras docentes anteriores. ¿Qué instrumentos entonces? Ustedes deben hacer la presentación del instrumento definitivo validado por su docente y en ellas deben explicar qué se pretendía evaluar, el cómo y de qué se compone el instrumento.
Y también en este método, pues hablamos del procedimiento, que es una descripción general de todos los pasos que se realizaron. Acuérdese que también nosotros hemos venido realizando en los pasos anteriores este tipo de procedimiento, cómo es, qué fue lo primero que hicimos, ¿sí? Entonces aquí hablamos del consentimiento informado, toda esta parte que hacemos para la implementación de la prueba. Regáleme la otra, mi profe Juan. Los resultados, pues es el análisis de todos estos datos cuantitativos extraídos de la muestra y vamos a explicar todos estos coeficientes de confiabilidad, la media, la desviación estándar. La discusión, como nos los explicaba Natalia, ¿sí? No es simplemente copiar y pegar. Entonces ustedes, teniendo en cuenta su marco teórico, teniendo en cuenta eh, en los resultados, pues van a construir, ¿sí? Van a discutir teóricamente cuáles son los hallazgos. Y aquí vamos a encontrar mucha serie, una construcción de conceptos, ¿sí? Que ustedes como estudiantes van a indagar en la construcción de su artículo. Las limitaciones, ¿cuáles serían esto? Sí, ¿cuáles son las dificultades que se presentaron en la construcción de la aplicación, en la consecución de la muestra y también en el análisis de los resultados? Todo debe ir, pues, referenciado. Los anexos van como una copia al final de su artículo empírico. Es importante, estudiantes, que ustedes tengan en cuenta que este paso 5 exige de ustedes un trabajo colaborativo, también exige trabajar en los tiempos porque es muy corta e identificarse con el proceso. Muchas gracias. Listo, profe Edna, muchas gracias. Los demás, les agradezco a los estudiantes infinitamente pues participar en la web conference. Cualquier duda, inquietud, se pueden comunicar por favor con cada uno de sus docentes. La web conference queda grabada, entonces la directora se encargará de enviar a cada uno pues el enlace, la grabación y que tengan un excelente día. Profesores, muchas gracias y un feliz día a todos.